Hola, en este video diseñaremos, simularemos y construiremos una antena de microcinta abordando diversos conceptos como ecuación de onda, reflexión y refracción. Para comenzar debemos definir lo que es una onda. Una onda es una perturbación que se propaga en un medio, por lo regular en un medio que se deforma y luego se recupera, es decir, un medio elástico. Aquí podemos observar la ecuación diferencial de onda, la cual nos dice que la segunda derivada parcial del desplazamiento con respecto al tiempo será igual a la velocidad al cuadrado por la segunda derivada parcial con respecto al espacio. Abajo tenemos la ecuación de onda de manera más general, la cual nos habla de una ecuación armónica unidimensional. Por ejemplo, aquí y x de t corresponde a una expresión matemática que representa la propagación de una perturbación armónica y es una función de la coordenada de la dirección de avance x y del tiempo t, denominada así función de onda. Bueno, esto es igual a mayúscula, que viene siendo la amplitud, por el coseno de kx. K es el número de onda y x es solamente la posición, menos wt. W viene siendo la frecuencia angular. Abajo tenemos la misma ecuación, pero con signo positivo. ¿Qué quiere decir el signo? Por ejemplo, el signo negativo nos va a decir que la onda se va a desplazar hacia la derecha. Y contrario, si tenemos signo positivo, como abajo, la onda se va a desplazar hacia la izquierda. Tenemos diversas características de la ecuación de onda. Una de ellas es la longitud de onda. La longitud de onda podemos definirla como la distancia entre dos puntos. Como se muestra en la figura, esta está dada de cresta a cresta. La longitud de onda viene a ser igual a lambda, que es igual a la velocidad entre la frecuencia. Ahora bien, la velocidad de una onda es igual a lambda sobre t mayúscula. T mayúscula es el periodo. El periodo lo podemos definir como el tiempo que tarda un punto cualquiera en volver al mismo estado de perturbación. También tenemos otra característica de la onda, que es la frecuencia, que es igual a 1 sobre periodo. La frecuencia es el número de veces que un punto cualquiera del medio pasa por el mismo estado de perturbación en la unidad de tiempo. La frecuencia es el recíproco del periodo. Otra característica es el número de ondas, que viene representado por K. K es el número de longitudes de onda que hay en 2pi radianes. Podemos observar entonces que la fórmula para obtener K es igual a 2pi entre lambda. Y por último tenemos la frecuencia angular, que es igual a 2pi sobre periodo. Y usando la fórmula de la frecuencia, podemos decir entonces que la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia. Otra de las características que podemos considerar en una onda es la reflexión. Existe reflexión cuando una onda incide sobre una superficie metálica, el suelo o cualquier tipo de obstáculo. En este caso, se cumple que el ángulo de incidencia de la onda con la normal a la superficie reflectora es igual al ángulo de reflexión de la onda con la normal. Otra de las características que somete a la onda es la refracción. La refracción existirá cuando la onda pase de un medio a otro que tenga un índice de refracción de valor parecido al primero. En este caso hablaremos de ondas electromagnéticas, recordando que las ondas electromagnéticas vienen dadas por las ecuaciones de Maxwell que nos describen el comportamiento de campos magnéticos y de campos eléctricos. Estas ecuaciones son un conjunto de 4 que nos vienen dadas por la ley de Faraday, la ley de Ampère-Maxwell, la ley de Gauss para campos magnéticos y la ley de Gauss para campos eléctricos. Entonces, la onda electromagnética se reflectará cuando ésta pase del aire al agua o atraviese diferentes campos atmosféricos que tengan distinto grado de humedad. Por ejemplo, siempre que exista una refracción de la onda electromagnética, tendremos una reflexión de energía sobre la superficie de separación, por lo cual la energía de la onda refractada será menor que la de la incidente. La ley de Snell rige los fenómenos de refracción. Este establece que la relación entre los senos de los ángulos de incidencia y refracción es igual a la relación inversa de los índices de refracción de ambos medios, como podemos ver en la ecuación, que tenemos n1 entre n2 es igual al seno del ángulo 2 entre el seno del ángulo 1.
Por lo tanto, el ángulo de refracción es inferior al de incidencia cuando se pasa de un medio con un índice de refracción menor a otro índice de mayor. Por ejemplo, cuando una onda procedente del aire penetra en el agua. El aire tiene un índice de refracción de 1 y el agua tiene un índice de refracción de 1.33. Una vez abordados las características de una onda, podemos definir lo que es una antena. Una antena es aquella parte de un sistema transmisor o receptor diseñada específicamente para radiar o recibir ondas electromagnéticas. Dicho de otro modo, la antena es una estructura de transición o acoplamiento entre el espacio libre y una línea de transmisión o guía de ondas. Como se observa en la imagen, la señal generada en el transmisor es transportada por una línea de transmisión o guía de ondas hasta la antena, y ésta se encarga de radiar la señal en forma de onda electromagnética hacia el espacio. Para el caso de una antena receptora, está destinada a la transformación de ondas electromagnéticas provenientes de unas direcciones dadas en energía eléctrica. Hay diferentes tipos de antenas. En este proyecto trabajaremos con una antena de microcinta o también llamada antena de parche. La antena de microcinta se basa en la tecnología de los circuitos impresos, es decir, que está formada por un elemento radiante o parche posicionado en una de las caras del substrato dieléctrico, ubicando el plano de tierra en el otro lado del substrato. El material conductor que forma el elemento radiante suele ser oro o cobre. Para este proyecto utilizaremos cobre y un dieléctrico de fibra de vidrio. Las antenas tipo parche se clasifican según la forma. Las más habituales son los parches rectangulares y circulares. También se puede encontrar en forma de anillo, triangular u otros más irregulares. Las principales ventajas que han hecho que las antenas de parche sean uno de los tipos de elementos radiantes más empleados dentro del campo de los microondas son: tienen la facilidad de construcción por su bajo peso, volumen y perfil. Los costos son reducidos. Tiene robustez mecánica, posibilidad de polarización lineal y circular con una única alimentación. Permiten crear estructuras de doble frecuencia de funcionamiento y polarización. Además, permiten la posibilidad de integrarse en circuitos de microondas y permiten incluir dentro de la misma estructura de la antena las líneas de la alimentación y las redes de adaptación. En conclusión, podemos decir que una antena de microcinta consiste de un parche radiador sobre la superficie de un substrato dieléctrico que descansa sobre un plano de tierra. El tamaño del parche se encuentra directamente ligado a la longitud de onda de operación, la cual depende también del espesor y constante dieléctrica relativa del dieléctrico. La forma del parche impreso puede tener cualquier geometría. En este caso, para este proyecto, emplearemos una geometría de tipo cuadrada. Para el diseño y la simulación de la antena, primero debemos hacer los cálculos correspondientes en Python. Podemos observar aquí el código que empleamos y los resultados que nos arrojó. Ahora bien, para el diseño de la antena en CCT Studio vamos a emplear los siguientes datos. La frecuencia mínima será de 1 GHz, la frecuencia máxima será de 5 GHz y las definiremos en 1, 2.4 y 5. Los monitores a usar son el campo eléctrico, el campo magnético y el Field. La lista de parámetros que vamos a emplear es igual a W es igual a 38, L es igual a 29, recordando que estos datos los sacamos de los cálculos que hicimos en Python. También tenemos que WG será igual a 2 por W, L subíndice G, tenemos que es igual a 2 por L, HT será igual a 1.6, HS será igual a 0.035, GPF será igual a 1, FI será igual a 8.85 y WF será igual a 3.137. Para este diseño ocuparemos 5 rings. El primer ring será de tierra, el segundo un dieléctrico, en este caso será de cobre. El tercero será un parche, el cuarto ring será un espacio vacío y el quinto ring será una línea. Aquí podemos observar los 4 rings que empleamos. El primero fue tierra, el segundo el dieléctrico de cobre que cambió el color, el tercero le pusimos un parche al dieléctrico y en el cuarto ring utilizamos un espacio vacío que vimos que modificó al parche.
Aquí tenemos el quinto brin, que fue agregar la línea de transmisión, y aquí podemos ver cómo se juntó toda la microcinta más la línea de transmisión. Por último, lo que hicimos fue agregar una fuente. Una vez que simulamos, obtenemos los resultados. Obtenemos un BSWR que nos indica que la antena de microcinta trabaja bien, y obtenemos también los parámetros S1,1. Posteriormente checamos la frecuencia en un plano 3D. Observamos que a una frecuencia de 1 GHz la gráfica se ve algo redonda, como un balón. Y por ejemplo, en una frecuencia de 2.4 GHz la parte de abajo se ve un poco más achatada y la parte de arriba se ve completamente redonda. Ahora, a una frecuencia de 5 GHz podemos notar que cambia por completo la gráfica en 3D. Observamos que cambia tanto en la parte positiva como en la parte negativa del eje Z. Cambia completamente la figura. Ahora aparece como una manzana, en donde la parte de arriba se ve un poquito más ensanchada y la parte de abajo se ve un poco más pequeña, aunque no tanto como con la frecuencia de 2.4 GHz. Para construir la antena de microcinta vamos a necesitar los siguientes materiales. Necesitaremos un PCB doble capa de cobre, también un cautín, un conector SMA, un recipiente de vidrio, un plumón permanente negro, ácido férrico, pasta para soldar, estaño y acetona. Como primer paso, con ayuda del plumón permanente negro, debemos dibujar un parche cuadrado en el PCB doble capa de cobre. Para hacer el parche cuadrado nos apoyamos en la figura que ya habíamos usado. Observamos las medidas. Por ejemplo, L es igual a 29 milímetros, que es igual a 2.9 centímetros, y W es igual a 38 milímetros, que es igual a 3.8 centímetros. Recordemos que las medidas de W y L las obtuvimos con los cálculos que hicimos en Python. Una vez que dibujamos el parche cuadrado, ahora dibujamos el plano de tierra en la parte posterior de la placa. Las dimensiones serán de la misma que fue del parche cuadrado. Observamos cómo debe ir en la imagen y posteriormente debemos verter ácido férrico en el recipiente de vidrio, añadirle agua caliente, la misma cantidad que el ácido, y sumergir el PCB en la solución. Lo dejamos reposar por unos 20 minutos más o menos, hasta que veamos que todo el cobre se salió de la placa. Una vez que observamos que el cobre se desprendió de la placa, sacamos el PCB de la solución y lo limpiamos con agua. Usamos pinzas para no tener que tocar el ácido. Ahora, posteriormente, quitamos el plumón permanente con acetona. Ahora, como paso 4, con ayuda del cautín, la pasta de soldar y el estaño, conectamos el conector SMA en la parte inferior del parche, como se muestra en la imagen. Como último paso, unimos el conector SMA con la parte de atrás, ayudándonos a un alambre. Para eso hay que soldar el alambre al conector SMA y soldar la parte posterior del alambre a la parte de tierra de la placa. Finalmente, probamos nuestra antena en el analizador de espectros. Observamos que el valor de SWR para la frecuencia de 2.4 GHz nos da un valor de 1.22. Y empleando el modo de la carta de Smith podemos observar que la antena de microcinta tiene una impedancia de valor 43.0 menos J 7.77 ohms. Como conclusión, podemos decir que es importante conocer la ecuación de onda, así como sus características, por ejemplo, longitud de onda, velocidad, frecuencia, periodo, número de onda, así como los efectos a los que se ve sometida la onda, que son los efectos de reflexión y refracción. Es importante conocer todos estos detalles para poder efectuar bien los cálculos correspondientes y así crear nuestra antena. En este caso, nosotros creamos una antena de microcinta. Observamos que la antena de microcinta en CST Studio tuvo un SWR diferente que cuando se conectó en el analizador de espectros. Podemos decir que tuvo un diferente resultado a las medidas con las que se hizo la antena, ya que quizás variamos un poco en los centímetros que ocupamos para dibujar la antena, y esto hizo que los resultados en SWR se vieran un poco distintos.
pero no varió mucho al simulado en CST Studio.